del Distrito Federal. Bien, muchas gracias a todos. Desde luego siempre causa muchísimo entusiasmo retornar aquí al alma mater, y lo digo con todo cariño y con todo afecto y con toda gratitud aquí a mi querida Facultad de Derecho, en donde en el año de 1965 empecé yo mi carrera profesional. Desde luego año en que muchos de ustedes no habían nacido, quizás ninguno de ustedes había nacido, bueno, salvo aquí algunos que están en la primera fila, habían nacido. Y los que están en el presidio, desde luego ya eran maestros míos algunos. El caso de don Pedro Hernández, el padre de mi querido Pedro Hernández Gaona, que fue mi profesor. En fin, siempre se regresa a esta escuela con mucho cariño, pero sobre todo con mucha gratitud. De veras, es una escuela que no tiene ningún desperdicio y que deben aprovechar ustedes todo la experiencia de sus maestros excelsos que tienen. Les decía yo que siempre causa entusiasmo retornar al alma mater para convivir con quienes estudian el derecho y con los que tenemos el privilegio de tener como vocación la de ser abogado. Son precisamente los bríos de la juventud, la inquietud y el idealismo propio del estudiantado lo que anima a participar en este tipo de eventos, sobre todo escuchar y conocer visiones y concepciones distintas a aquellas a las que estamos acostumbrados. Son la voz, la juventud, la voz de la frescura y la búsqueda constante de la mejoría, bases inspiradoras para mantener el trabajo continuo por un México que se muestra cada vez más convulsionado, cada vez más abatido por los deseos sombríos de una delincuencia que, organizada o no, azora permanentemente a una sociedad que clama por una justicia pronta y de calidad. El tema del que se ocupa ahora implica interés general y actualidad permanente. La reforma constitucional de 2008 y otras modificaciones legales sucedáneas a la misma en cuestiones de justicia penal y seguridad pública. Es un tema del que muchos nos ocupamos y en veces nos preocupamos, que requiere y requerirá muchas horas aún de análisis y esfuerzos intelectuales para llevarla a buen término. En fin, que una de las facetas más notables de nuestra disciplina, el derecho, es que es una ciencia opinable y es capaz de recibir conjeturas de diversa especie y sentido en el universo total de opiniones, con las que se coincide a veces y con las que se rechazan otras veces, y que se puede aspirar a llegar a una verdad, si no absoluta, que no es posible, si al menos provisional y sustentada en razonamientos lógicos y éticos que le autoricen a pasar con bien los exámenes de falsación correspondientes. Es importante entender esto, lo repito, que esta reforma que debe estar sustentada en razonamientos lógicos y éticos que le autoricen a pasar con bien, o sea, bien aprobado, los exámenes de falsación correspondientes. Primeramente, debemos enfatizar que el Estado es un ente complejo conformado de población, territorio, gobierno, soberanía o imperio, y cuya función primordial es brindarle a esa población que lo conforma la seguridad necesaria para poder alcanzar los fines sociales y, a su vez, garantizar un ambiente propicio para que sus fines individuales puedan ser alcanzados. Esta seguridad no es otra cosa más que el bien público que, en la medida en que éste puede realizarse, repercutirá necesariamente en cada uno de los individuos para que éste se transforme en un bien individual. La función del Estado, que ejerce a través del gobierno por medio del imperio, está encaminada a brindarle al gobernado seguridad jurídica, la cual implica defensa y protección de los derechos que en la propia norma fundamental se le reconocen. Al efecto, el maestro Andrés Serra Rojas nos señala: el poder público puede emplear la fuerza de que dispone el Estado en contra de las libertades y derechos del hombre. El poder público también puede destruir y pervertir el sentido de las instituciones. Puede, nos dice el maestro, en una palabra, abusar de su fuerza, mas con ello lo que hace es minar su propia organización. Destruir las fuerzas naturales y sociales que le dan vida al Estado, que no es una cosa muerta o materializada o petrificada, sino un todo que vive en la conciencia de sus ciudadanos. Afirmamos nosotros que el principio jurídico que reza justicia retardada es justicia denegada es el punto de partida, el vértice de la discusión y origen de la inquietud del legislador federal por crear un nuevo sistema de justicia penal en el que convergieran las diversas facultades y obligaciones de cada uno de los actores que participan en el drama penal.
El dictamen por el que se aprobó el decreto de reformas y adiciones a la norma constitucional fue producto de diversas iniciativas presentadas por un gran número de legisladores, quienes bajo el manto de diversas ideologías lograron un acuerdo para conjugar los esfuerzos emprendidos en torno a lograr una mejoría del jus puniendi con una visión actual y socialmente responsable, pues uno de los reclamos más persistentes y sentidos de los ciudadanos en México es precisamente el funcionamiento perfecto y adecuado de la justicia penal, lo que imperó reformar el marco constitucional aplicable a fin de asegurar que las partes involucradas tengan acceso al debido proceso legal conforme a las exigencias plasmadas en tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha firmado y ha ratificado. Así, para llegar aquí hoy, me di la tarea placentera siempre de leer obras que ya han salido y que han sido producto de aquí de la Facultad de Derecho. Me llama la atención muchísimo las diversas posiciones que se tienen entre la reforma constitucional, que tanta tinta ha llenado papeles de estudio, pues es firme y francamente optimista algunas y otras pesimistas, y otras como la mía que no sabe uno para dónde jalar. Y sabe hallar aspectos positivos ahí donde otros analistas han manifestado sus críticas y miran tendencias peligrosas. Hay un maestro, don Sergio García Ramírez, que alguna vez nos advirtió sobre esta reforma constitucional con una metáfora afortunada, calificándola como un vaso de agua con algunas gotas de veneno, tras hacer un repaso puntual y muy cuidadoso en sus palabras iniciales que sirven de formidable parteaguas a muchísimos libros, y antes de concluir sus letras siempre elegantes y pertinentes, nos advierte con plena sinceridad lo que dice el maestro García Ramírez. He querido mencionar equitativamente, espero haberlo logrado, puntos que comparto y puntos que no comparto en el ancho espectro de la reforma penal constitucional. Es decir, si quieren ustedes entrar en la duda, lean a García Ramírez, por favor, y van a quedar en el limbo exactamente. Diríase, y lo digo ahora, hay que leer a García Ramírez en torno a los mismos temas para arribar, después de abrevar de ambos talentos, a una verdad la más cercana posible a nuestra realidad jurídica y factual. Desde luego, no aseguro que no se presente una verdad en estos libros, porque nadie es dueño de la verdad. Desde su punto de mira lo es y lo sostiene con una posición racional y absolutamente sustentable, pero este gran prologuista y gran autor de libros presenta también una posición atractiva que hoy vamos a atender. En torno al tema que analiza nuestro autor, muchos han querido designarlo genéricamente, pretendiendo que la expresión abarque toda su extensión como sistema acusatorio o adversarial, y destacan a la oralidad en tanto principio procesal para regar por todo el país esa fórmula que a veces pareciera la verdadera panacea a nuestros muchos problemas de seguridad pública y justicia penal, y tal circunstancia parece que está sobreestimada. Me explico. Un sistema acusatorio, en contraste a uno de índole inquisitivo, significa no más, pero tampoco menos, que un juicio que no puede iniciarse si no se presenta una excitación procesal al juez natural, pues este jamás está en condiciones de procesar nada y a nadie por sí y ante sí, si no es mediante una acusación proveniente de otro órgano separado e independiente. El axioma reza que no habrá juicio sin acusación. A pesar de abusos conocidos e hipertrofias sufridas en el Ministerio Público, patología que la tenemos muy bien conocida desde el año de 1917, nuestro procedimiento penal ha sido de naturaleza acusatoria y otros lo han mirado de orden mixto, pero no ha sido jamás, desde el documento postrevolucionario, un sistema inquisitivo. Luego entonces, la presunción o jactancia de la reforma del 2008 es inútil. Es decir, desde la época postrevolucionaria de 1917, ¿verdad? Pues digo, jamás ha sido nuestro sistema un sistema inquisitivo. La oralidad de los juicios tiene sus ventajas, por supuesto que las tiene, pero se le ha presentado más como un anzuelo publicitario mercadotécnico que como una fórmula más para tratar de lograr la necesaria inmediatez procesal. Esto es un contacto real entre el juzgador y justiciable, lo que a todas luces es exigible en estos tiempos. No es la panacea,
no va a resolver todos los problemas, el cambio es radical, no tiene reversa y al final tenemos que pensar todos, porque no hay reversa, que la reforma es buena. En ocasiones, cuando el observador de la reforma se pone a reflexionar sobre ella en su conjunto, aspirando a una percepción general a partir de reflexiones duras y maduras y no de meras sensaciones, cae en cuenta que el órgano revisor de la Constitución quiso concebir y diseñar algo, pero al final resultó otra cosa. Tal vez, quizá, como dicen algunos, con toda injusticia, resultó la reforma un híbrido no bien compatibilizado. Injusta la acusación, injusta la crítica. Ya alguien se valió de una metáfora. Nos dice el redactor de la reforma que tal vez tenía en mente generar un sistema para todos y todo el tiempo, como quien desea concebir un automóvil familiar. Vean la comparación que hago, que sirve a todos y en toda circunstancia, con un gasto reducido y un rendimiento aceptable. Logró su propósito y presentó un vehículo eficaz y sencillo, fuerte y útil, pero vino más tarde alguien y tuvo otra idea. Ante las circunstancias de estos tiempos, decidió que era necesario proteger a la familia que usaba el automóvil y quiso artillarlo. Colocó un par de cañones pesados y bien forjados en el toldo del vehículo, lo que por supuesto modificó su estructura. Pero también se le ocurrió a alguien ponerle unas ametralladoras en los costados y tal vez, decía otro, vino otro y dice, vamos a poner un lanzamisiles en la parte posterior. Y el carro quedó bien armado y quedó bien artillado. Nada más que ahora no tenemos un automóvil familiar, pero tampoco tenemos un tanque de guerra. Todo se mezcló, como dice el maestro García Ramírez, sin fortuna, veremos a los hechos qué es lo que sucede, y generó un híbrido de consecuencias impredecibles. Es decir, yo les pido y les suplico a todos ustedes que quien venga a decirles que el éxito está garantizado, esté equivocado. Y si les dicen que el fracaso está garantizado, también está equivocado. Lo que yo digo es que de nosotros depende que la reforma tenga éxito. Yo estoy seguro que viendo esto positivamente, no tengo duda que corrigiendo los problemas que puedan presentarse en la práctica, ¿verdad?, la reforma va a caminar y va a caminar bien. Para que nos colocamos desde una perspectiva garantista, no nos resulta óptimo que contemos en la Constitución con esos cañones tan potentes y que miramos en la introducción de figuras como el arraigo, con tanto abuso por parte de las autoridades, con un sistema de investigación de delitos que autoriza a la policía a conducirse por terrenos tan complejos y que debieran ser científicos, con unos estándares probatorios para el Ministerio Público disminuidos o mermados en perjuicio de las personas, con un criterio de oportunidad para esta última institución que, si es concebido, no era necesaria su inclusión constitucional, pues ya se hallaba prevista en las leyes penales, pero que en la realidad puede degenerar no en un sentido de lo pertinente, sino en un sentido de auténtica oportunidad u oportunismo político del órgano investigador y titular de la acción penal. Con acciones como las que ya están emprendidas en el Distrito Federal, de extinción de dominio que más comprometen el Estado de Derecho, que logran efectos importantes en la economía de la delincuencia organizada, y para ejemplo basta el botón federal, donde escasamente se ha usado la posibilidad. En el Distrito Federal ha sido más útil el tema de la extinción de dominio. Llevamos aproximadamente 40 juicios promovidos, la Procuraduría lleva 40 juicios promovidos, de ellos ya tenemos casi una veintena de sentencias, de las que 2 le han resultado adversas a la Procuraduría y 18 han resultado victorioso. Ya tenemos varias sentencias en apelación y ya tenemos los primeros amparos presentados ante la autoridad federal para el efecto de que ellos nos digan, ¿verdad? Pues digo, como grandes intérpretes de todas las leyes, nos van a decir si vamos bien o vamos por el camino equivocado. Decía, pues, en el Distrito Federal ha sido más útil ante delincuencia del fuero común y mecanismos de titularidad del derecho de propiedad más al alcance de la operación política. Compañeros, estudiantes, amigos, profesores, como última reflexión les quiero decir que la naturaleza del derecho penal implica